Hola gente, aquí está el capítulo 1 parte 1 del fanfic El Renacer del Dragón Carmesí. Antes de empezar les quiero decir que me dejen en los comentarios su opinión y si tienen algunas ideas que quisieran ver para tener en cuenta, pero bueno, sin más decir que empieza la intro. I realize that screaming pain, hearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with this heart.忘れてしまえばいいよ、感じなくなっちゃえばいい、すりむいた心に蓋をしたんだ、傷ついたって平気だよ、もう痛みはないからね、その足を引きずりながらも見失った自分自身が音立てて崩れていった、気づけば風の音だけが伝えに来たよ、傷はただって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな、涙の空をあの瞳が見ることを守ってくれた、その瞳がいつも君を守ってるんだ。Capítulo 1 parte 1. El mundo sin el dragón carmesí. El cielo seguía cubierto por partículas carmesí flotando sobre las ruinas. La explosión había desaparecido. La presencia de Issei también. Los nobles y altos demonios que habían bloqueado el paso de Rias y Akeno fueron lanzados por los aires o se vieron obligados a retroceder. Muchos permanecían en el suelo, otros observaban las ruinas con expresiones pálidas, conscientes de que algo terrible acababa de ocurrir. Por primera vez, nadie intentó detener a las dos jóvenes. Los ojos de Rias se llenaron de horror. No, su voz tembló mientras extendía desesperadamente su poder demoníaco en busca de Issei. No encontró nada. Intentó sentir el vínculo que los unía. Solo encontró vacío. Un vacío tan profundo que sintió como algo dentro de ella se rompía. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre las ruinas. Mantuvo la mirada fija en el lugar donde Issei había desaparecido, esperando verlo aparecer con una sonrisa o escuchar alguna de sus bromas absurdas. Pero el silencio fue la única respuesta. No puede ser. A pocos metros, Akeno permanecía inmóvil, con la cabeza agachada y las manos temblando. Entonces, ¡oh! Una tormenta de rayos amarillos explotó a su alrededor. La presión eléctrica arrasó las ruinas cercanas y obligó a los demonios a retroceder. Cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban cubiertos de lágrimas. Recordó el día en que Issei la ayudó a aceptar su lado caído. Recordó sus risas, su apoyo, la forma en que siempre permanecía a su lado. Y comprendió algo devastador. Jamás tendría la oportunidad de agradecerlo. Issei, su voz apenas fue un susurro. Lo siento. Entonces apareció algo mucho más peligroso que el dolor. Odio. Un odio tan intenso que incluso los altos demonios sintieron escalofríos. Su mirada se clavó en Rizebin. La electricidad comenzó a expandirse por las ruinas, destruyendo todo a su paso. Su voz era apenas un susurro. Otro relámpago cayó del cielo. ¡Boom! Tú me lo quitaste. Las lágrimas continuaron descendiendo por sus mejillas. Rizebin sonrió. ¿Qué ocurre? La sacerdotisa está enfadada. Aquello fue suficiente. ¡Bam! Akeno desapareció convertida en un relámpago. Muere. Decenas de lanzas eléctricas descendieron sobre Rizebin. Las explosiones iluminaron el cielo. Cuando el humo se disipó, Rizebin seguía sonriendo. ¡Ahora qué miedo! Te mataré. Akeno. La voz de Rias resonó por las ruinas. Pero era demasiado tarde. Akeno había perdido el control. Rizebin observó las lágrimas, la desesperación y la rabia de los presentes con una sonrisa enfermiza. Kuahara abrió los brazos como si contemplara una obra de arte. Eso es lo que ocurre cuando los héroes mueren. Para alguien como él, no existía espectáculo más hermoso que ver cómo la esperanza se hacía pedazos. Mientras tanto, Georg observaba en silencio el lugar donde Issei había desaparecido. Algo no encajaba. Analizó los residuos dimensionales, las fracturas espaciales y la energía residual. Entonces lo comprendió. Interesante.
Volvió a revisar los datos. Obtuvo el mismo resultado. No había señales de destrucción espiritual. No había rastros de aniquilación del alma. Era como si Eudoisei hubiera sido arrancado de aquel universo. Como si hubiera atravesado una puerta invisible. Los ojos de Georg brillaron ligeramente. Entonces aún existe una posibilidad, guardó silencio. Aquella información era demasiado peligrosa para compartirla. En ese momento, varios círculos mágicos gigantes aparecieron sobre el campo de batalla. La presión demoníaca descendió como una montaña. El cielo tembló. Las ruinas comenzaron a agrietarse. Incluso los altos demonios retrocedieron instintivamente. Aquella no era la presencia del amable Mao que todos conocían. Era la del demonio más poderoso del inframundo. Y estaba furioso. Sirces Lucifer descendió lentamente acompañado por Gaifia Lucífuge. Sus ojos recorrieron el campo de batalla. Rías llorando. A que no fuera de control. Los restos de la ejecución. Y la ausencia de quien consideraba un hermano. El corazón del Mao se hundió. Voy a preguntar una sola vez. Su voz resonó por toda la región. ¿Qué le hicieron a Issei? Nadie respondió. Por primera vez desde el inicio de la conspiración, los ancianos del consejo sintieron miedo. Miedo verdadero. Sirces avanzó un paso. Respondan. El anciano Bael intentó mantener la compostura. Eudoisei representaba una amenaza para... El mundo tembló. No fue una explosión. No fue un ataque. Fue apenas una fracción del poder de Sirces Lucifer. El cielo se oscureció. Las nubes comenzaron a girar. Las ruinas se hundieron bajo una presión invisible. El anciano Bael sintió como sus piernas dejaban de responder. Por primera vez en siglos, conoció el verdadero terror. Aquello no era el amable Mao. No era el hermano protector de Ries. No era el político admirado por el pueblo. Aquello era Lucifer. El ser que había alcanzado la cima absoluta del poder demoníaco. Y estaba furioso. Incluso Cao Cao entrecerró los ojos. Jamás lo había visto así. ¿Una amenaza? Preguntó Sirces con una calma aterradora. ¿Hablan del mismo Eudoisei que arriesgó su vida para salvar a mi hermana de su compromiso con Riserfenex? Silencio. Del mismo Issei que luchó contra Cocabiel cuando apenas sabía usar su secretear. Nadie respondió. Del mismo joven que enfrentó a Baal y Lucifer una y otra vez aún sabiendo que estaba en desventaja. Los miembros del consejo comenzaron a desviar la mirada. Del mismo hombre que protegió Kioto durante la crisis de los Youkai. La presión demoníaca aumentó. Del mismo que enfrentó a Cao Cao y a la facción de los héroes. Nadie respondió. Del mismo que utilizó la Juggernaut Drive para proteger a otros, aún sabiendo el precio que tendría que pagar. El anciano Fenex apretó los dientes. Del mismo Issei que salvó demonios, ángeles caídos, humanos y yokai sin importar sus razas. Sirces dio otro paso. Del mismo héroe que protegió a este inframundo una y otra vez mientras ustedes observaban desde la seguridad de sus mansiones. La presión demoníaca sacudió el campo de batalla. Del mismo Eudoisei que hace apenas unos minutos utilizó su cuerpo para detener la verdadera Longinus y salvar miles de vidas. Los ancianos palidecieron. Todos lo habían visto. Todos sabían que era verdad. Sirces los observó con una mezcla de ira y decepción. Díganme, ¿en qué momento exactamente ese hombre se convirtió en el monstruo que ustedes describen? Fenex apretó los puños. Utilizaba el poder de un dragón celestial sin control. No podía controlar la Juggernaut Drive. Era un riesgo para el equilibrio del mundo. Sirces lo observó en silencio. Aquello fue peor que cualquier grito. ¿Un riesgo? Su voz apenas fue un susurro. Entonces dígame, Lord Fenex. Avanzó otro paso. ¿Cuántas veces arriesgó usted su vida por este mundo? Silencio. ¿Cuántas veces luchó contra terroristas? Silencio. ¿Cuántas veces protegió civiles? Silencio. ¿Cuántas veces estuvo dispuesto a morir por desconocidos? Fenex no respondió. Porque no podía. Sirces cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, la decepción en su mirada era peor que la ira. No ejecutaron a un monstruo. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Ejecutaron a un héroe. Nadie se atrevió a hablar. Ni nobles. Ni soldados. Ni miembros del consejo. Entonces, clap. Un aplauso rompió el silencio. Clap. Clap. Todos giraron la cabeza.
Rifevin Liban Lucifer aplaudía lentamente con una sonrisa grotesca en el rostro. Bravo. Clap. Realmente bravo. Clap. Qué hermoso discurso, Sirfes. Rías apretó los puños. La electricidad negra volvió a rodear a Akeno. Pero Rifevin siguió sonriendo. El héroe murió. Miró las partículas carmesí flotando sobre las ruinas. La princesa llora. Sus ojos se desviaron hacia Rías. La sacerdotisa está destrozada. Observó a Akeno. Y el gran Lucifer, su sonrisa se volvió más amplia. Llegó demasiado tarde. ¡Bom! Una presión demoníaca monstruosa cubrió instantáneamente el campo de batalla. El espacio se agrietó. Las montañas temblaron. Miles de demonios cayeron de rodillas. Los ojos de Sirfes habían cambiado. Ya no quedaba tristeza. Solo ira. Una ira absoluta. Graifia abrió los ojos alarmada. Sirfes-sama. Pero ya era tarde. Sirfes desapareció. ¡Bam! Su puño impactó de lleno contra el rostro de Rifevin. La onda de choque destruyó kilómetros de ruinas, mientras el antiguo Lucifer salía disparado a través de varias montañas flotantes. ¿Qué? Sirfes-sama. Lo golpeó. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Sirfes ya estaba frente a Rifevin, con la mano envuelta en el poder de la destrucción. Cierra la boca. Su voz era tan fría que incluso los miembros del consejo sintieron miedo. No vuelvas a mencionar su nombre. Por primera vez, la sonrisa de Rifevin desapareció. Solo por un segundo. Pero fue suficiente para comprender una verdad. Si seguía provocándolo, Sirfes intentaría matarlo. Porque en aquel momento no actuaba como Mao. Ni como gobernante. Ni como político. Actuaba como alguien que acababa de perder a un miembro de su familia. Y eso era mucho más peligroso. Sin embargo, la ira de Sirfes no estaba dirigida únicamente al consejo. También estaba dirigida hacia sí mismo. Había llegado demasiado tarde. Había fallado a Rías. Había fallado a su pueblo. Y, sobre todo, había fallado a Issei. Aquel joven que siempre estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por los demás. El silencio regresó. Los ancianos evitaron su mirada. Ya no parecían líderes. Parecían criminales esperando una sentencia. Entonces, varios círculos mágicos aparecieron sobre el campo de batalla. Uno tras otro. La atención de todos se dirigió hacia ellos. Y un instante después, 4 figuras descendieron sobre las ruinas. Asia Argento. Koneko Touhou. Shinobi Cuarta. E Irina Shirou. Habían acudido tras recibir la alerta de emergencia, pero apenas pisaron el campo de batalla sintieron que algo estaba mal. No había combate. No había explosiones. Solo un silencio antinatural. Asia fue la primera en hablar. ¿Dónde está Issei-san? Nadie respondió. ¿Rías-san? Rías no levantó la cabeza. Asia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Koneko observó los alrededores. Las ruinas. Los rostros abatidos. Las lágrimas. Y entonces vio las partículas carmesí que seguían flotando en el aire. Su corazón dio un vuelco. ¿Dónde está Senpai? Shinobi frunció el ceño. ¿Qué ocurrió aquí? Irina comenzó a mirar desesperadamente en todas direcciones. ¿Dónde está Issei-kun? Entonces vio a Akeno. La sacerdotisa permanecía inmóvil, con lágrimas recorriendo su rostro. Y comprendió que algo terrible había sucedido. No. Rías finalmente habló. Su voz estaba rota. Llegamos demasiado tarde. Aquellas palabras destrozaron el mundo de las 4. Asia cayó de rodillas. Intentó sentir la presencia de Issei. Su aura. Su energía. Cualquier rastro. No encontró nada. Y eso la aterró más que cualquier enemigo. Las lágrimas comenzaron a caer. Issei-san recordó todas las veces que quiso hablar con él y lo dejó para después. Todas las veces que pensó que tendría otra oportunidad. Pero esa oportunidad nunca llegó. Lo siento, su voz se quebró. Por favor, como si aún esperara un milagro. Koneko permaneció inmóvil. Recordó cuando Issei la ayudó a aceptar su lado incómoda. Cuando la apoyó frente a Kuroka. Cuando permaneció a su lado incluso cuando ella misma no podía acercarse. Y entonces recordó todas las veces que quiso acercarse después del incidente de la Juggernaut. Todas las veces que retrocedió por miedo. Ahora era demasiado tarde. Senpai, Shinobi cerró los puños. Eso es imposible. Su voz tembló. Issei no puede morir. Durandal apareció instantáneamente
peores que esta. La espada se clavó violentamente en las ruinas. Maldita sea. La presión de su aura explotó a su alrededor. Pero ni siquiera ella podía negar la realidad. No podía sentirlo. Irina retrocedió lentamente. Las lágrimas descendieron por sus mejillas. No, Issei-kun siempre encontraba la forma de volver. Recordó cuando corrían juntos de niños. Cuando discutían por tonterías. Cuando todavía era simplemente Issei. No el Sekiryu-tei. No un héroe. Solo su mejor amigo. Idiota, su voz se rompió por completo. Asia estalló en llanto. No es justo. Su grito resonó por todo el campo de batalla. Él siempre ayudaba a todos. Las lágrimas caían sin control. No merecía esto. Nadie fue capaz de contradecirla. Porque todos sabían que tenía razón. Incluso los soldados. Incluso los nobles. Incluso algunos miembros del consejo. Por primera vez, los presentes comenzaron a comprender la magnitud de lo ocurrido. No habían perdido únicamente al Sekiryu-tei, ni solamente al dragón carmesí. Habían perdido a alguien que había cambiado la vida de innumerables personas. Habían perdido a alguien que había cambiado la vida de incontables personas. Y el vacío que dejó atrás comenzaba a extenderse por todo el inframundo. Circex observó a Asia, Koneko, Zenobia e Irina. Luego a Rías. Finalmente a Akeno. 6 mujeres destrozadas por la misma pérdida. Y entonces comprendió algo. Aquella tragedia apenas estaba comenzando. La muerte de Issei no solo había acabado con una vida. Había roto a todos los que lo amaban. Y las consecuencias de aquello cambiarían el inframundo para siempre. La tensión entre los presentes seguía aumentando. De un lado estaban los Mahou. Del otro, Cao Cao, Dicebim y Georg. Entre ambos grupos, las últimas partículas carmesí flotaban sobre las ruinas como un cruel recordatorio de lo ocurrido. Esto no termina aquí, dijo Circex con voz helada. Quizás no, respondió Cao Cao. Pero hoy tampoco comienza. El líder de la facción de los héroes guardó silencio durante unos segundos. Recordó Kyoto. Recordó al joven que se levantaba una y otra vez sin importar cuántas veces cayera. Y sintió algo inesperado. Disgusto. No por la muerte. Sino por la forma en que ocurrió. No era así como debía terminar. La verdadera Longinus emitió un leve resplandor. Un héroe debería caer luchando por sus ideales, no encadenado por aquellos a quienes protegió. Nadie respondió. Porque incluso sus enemigos sabían que aquello era verdad. 2 líderes se observaron en silencio. Entonces aparecieron nuevos círculos mágicos sobre el campo de batalla. 1. 2. 3. Las puertas dimensionales comenzaron a abrirse. La primera figura en atravesarlas fue Azazel. Por primera vez, el gobernador general de los Ángeles Caídos no sonreía. Su mirada recorrió las ruinas, los rostros destrozados y las partículas carmesí suspendidas en el aire. Y comprendió la verdad de inmediato. No. Aquella única palabra hizo que el silencio se volviera todavía más pesado. Azazel avanzó lentamente hasta detenerse frente a Rías. Observó sus lágrimas. Luego las de Akeno. Las de Asia, Koneko, Zenobia e Irina. Y finalmente preguntó: ¿dónde está Issei? Nadie respondió. Rías simplemente bajó la cabeza. La expresión de Azazel se endureció. ¿Qué hicieron? El silencio fue suficiente. Azazel observó una vez más el campo de batalla. Y algo dentro de él se quebró. Debí llegar antes, recordó los entrenamientos. Los experimentos con la voz Gear. Las interminables discusiones. Y al chico que había convertido un Sacred Gear legendario en algo completamente suyo. Por primera vez en siglos, sintió arrepentimiento. Te enseñé a luchar, su voz apenas fue un susurro. Pero no estuve aquí cuando me necesitabas. Rías escuchó aquellas palabras. Y el dolor en la voz de Azazel hizo que el ambiente se volviera todavía más pesado. Entonces apareció otro círculo mágico. Una presión dracónica cubrió los cielos. Las nubes se partieron. Y una figura descendió lentamente. Valí Lucifer. El Aguryugou observó el campo de batalla en silencio. Las ruinas. Las lágrimas. Las partículas carmesí. Buscó una presencia familiar. La voz de su rival. La presión del dragón carmesí. No encontró nada. Absolutamente nada. ¿Dónde está Youdou Issei? Su voz resonó fría. Peligrosamente fría. Nadie respondió. Valí observó nuevamente las ruinas. Y comprendió. Por primera vez, los ojos del dragón blanco mostraron conmoción.
No, su mano se cerró lentamente. El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse. Eso es imposible. Porque conocía a Issei mejor que la mayoría. Era su rival. Su igual. El único capaz de seguirle el ritmo. Y el único que siempre encontraba la forma de levantarse. Pero esta vez no estaba. Dentro de la Divine Dividing, una voz resonó lentamente. Valí, lo sé. Hubo unos segundos de silencio. Entonces Albion volvió a hablar. Ya no puedo sentir a Drake. El ambiente se volvió todavía más frío. No solo había desaparecido Issei. También Drake. El dragón carmesí. El rival eterno del dragón blanco. Albion guardó silencio antes de continuar. Durante incontables eras luchamos una y otra vez. Nos odiamos. Competimos sin descanso. Su voz sonó extrañamente triste. Pero jamás imaginé que terminaría así. Valí permaneció inmóvil. Nunca había escuchado hablar así a Albion. Drake era un idiota. Una pequeña risa amarga resonó en su mente. Escandaloso, orgulloso y desesperadamente terco. El silencio regresó. Pero era mi rival. Las últimas partículas carmesí comenzaron a desaparecer. Y ahora ya no está. No muy lejos de allí, Kuroka observaba en silencio. Sus ojos se desviaron hacia Koneko. La pequeña Shirome lloraba sin siquiera darse cuenta. Por primera vez, Kuroka no hizo bromas. No sonrió. No dijo nada. Simplemente permaneció a su lado. Porque incluso ella comprendía que existían heridas que ninguna palabra podía sanar. Lefay permanecía inmóvil. Sujetaba con fuerza su bastón mientras las lágrimas descendían por sus mejillas. No puede ser, recordó la sonrisa de Issei. Su costumbre de ayudar a cualquiera sin pedir nada a cambio. Y por más que intentaba negarlo, no podía sentir su presencia. Aquella ausencia era demasiado real. Demasiado cruel. Dentro de la Divine Dividing volvió a reinar el silencio. Finalmente, Albion habló. Hace siglos pensé que el día de su desaparición sería una victoria. Valí permaneció inmóvil. Pero ahora, la voz del dragón blanco se debilitó. Solo siento vacío. Valí cerró lentamente los ojos. Porque él también lo sentía. Por primera vez desde el inicio de su rivalidad, ya no existía nadie a quien alcanzar. Nadie a quien superar. Nadie capaz de comprenderlo. Y aquella sensación era peor de lo que había imaginado. Levantó la cabeza. Su aura explotó. ¡Oh! La presión de la Kuryuko cubrió el campo de batalla. Los ancianos palidecieron. Incluso varios altos demonios retrocedieron. ¿Quién hizo esto? Su voz era oscura. Fría. Peligrosa. Quiero nombres. Por primera vez desde el inicio de la conspiración, los miembros del consejo comprendieron algo aterrador. No solo habían perdido al Sekir Yuntei. También habían enfurecido a la Kuryuko. Y eso podía ser igual de peligroso. Antes de que alguien respondiera, otro círculo mágico apareció sobre las ruinas. Una nueva presión descendió sobre el campo de batalla. Serafall Leviatán emergió lentamente. Su mirada recorrió las ruinas, los rostros destrozados y las lágrimas de Rías. Instintivamente buscó una presencia familiar. No encontró nada. Su sonrisa habitual desapareció. ¿Dónde está Issei? Nadie respondió. Y el silencio bastó. Los ojos de Serafall se abrieron lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía una idol. Parecía un Mao. Una presión helada comenzó a extenderse por el campo de batalla. ¿Quién fue? La temperatura descendió bruscamente. El suelo comenzó a cubrirse de hielo. Porque Serafall no pensaba como gobernante. Pensaba en el chico que siempre hacía sonreír a Sona. En el joven que arriesgaba su vida por otro sin dudarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió deseos de destruir algo. La furia detrás de sus palabras hizo estremecer incluso a los nobles presentes. Entonces apareció el último círculo mágico. Una figura femenina descendió lentamente. Sona Citri. Al principio no comprendió lo que ocurría. Solo vio destrucción. Ruinas. Silencio. Y rostros llenos de dolor. Entonces vio a Rías. Llorando. Y su corazón se hundió. Rías avanzó rápidamente, pero se detuvo al notar algo. O mejor dicho, a alguien que faltaba. ¿Dónde está Issei? Nadie respondió. Y el silencio volvió a ser suficiente. Los ojos de Sona se abrieron lentamente. Porque comprendió una verdad aterradora. Issei no estaba. Y nadie esperaba que regresara. No. Bajó la mirada. Recordando todas las veces que aquel idiota había ayudado a su grupo.
Todas las veces que había sonreído. Y ahora, solo quedaban ruinas. Circex observó a los recién llegados. Azazel. Balí. Serafall. Sona. Todos afectados por la desaparición de Issei. Aquello solo fortaleció su decisión. Dio un paso al frente. Se acabó. La presión demoníaca cubrió la región. Por orden de los 4 Mahou, los miembros del Consejo Demoníaco palidecieron. Quedan oficialmente arrestados. El anciano Bael abrió los ojos de par en par. No puedes hacer eso. Sí puedo. Graifia apareció detrás de los ancianos junto a varias unidades de élite. Y lo haré. Circex continuó. A partir de este momento comenzará una investigación completa sobre la ejecución de Youdou Issei. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Todos comprendían lo que aquello significaba. La muerte del Sekiryutei había alterado el equilibrio del mundo. Y el juicio que estaba a punto de comenzar sacudiría todo el inframundo. A la distancia, Georg observaba en silencio. Guardando un secreto que nadie más conocía. La posibilidad de que Youdou Issei siguiera con vida. A varios kilómetros de allí, Dicebim emergió de los restos de una montaña flotante destruida. La sangre descendía por la comisura de sus labios. Y aún así sonreía. Kuaaya, su risa sonó más débil. Pero igual de enfermiza. Definitivamente, se limpió la sangre de la boca. Ahora sí estás enfadado. A poca distancia, Cao Cao observó la escena en silencio. La verdadera Longinus seguía brillando en sus manos. Y él comprendía perfectamente la realidad. La situación había cambiado por completo. Circex Lucifer estaba dispuesto a matar. Balí había llegado. Azazel también. Y la atención de todo el inframundo estaba ahora sobre ellos. Continuar la batalla sería un suicidio. Georg ajustó sus gafas y observó a Circex, Azazel y Balí antes de dirigir la mirada hacia las ruinas donde Issei había desaparecido. Debemos retirarnos. Cao Cao guardó silencio unos segundos antes de asentir. Estoy de acuerdo. Dicebim soltó una carcajada. ¿Ya nos vamos? Sí, respondió Cao Cao. El espectáculo terminó. Por primera vez, sus ojos se dirigieron hacia las últimas partículas carmesí que flotaban en el aire. Y ya hemos visto suficiente. Georg activó Dimension Lost. Un gigantesco círculo mágico apareció bajo sus pies y el espacio comenzó a distorsionarse. Se están retirando. Deténganlos. Pero era demasiado tarde. Dicebim sonrió una última vez. Hasta la próxima, Lucifer. El espacio se quebró. Y un instante después, Dicebim, Cao Cao, Georg y los restos de la facción de los héroes desaparecieron. Solo quedó el silencio. Y las últimas partículas carmesí suspendidas sobre las ruinas. La noticia se propagó por el mundo sobrenatural a una velocidad imposible de detener. Youdou Issei había muerto. El Sekiryutei. El dragón carmesí. El héroe que había salvado el inframundo una y otra vez. Y el impacto fue inmediato. En el inframundo, miles de demonios se negaron a creerlo. Algunos exigieron explicaciones. Otros acusaron directamente al Consejo Demoníaco. Muchos simplemente guardaron silencio. Porque nadie quería aceptar aquella realidad. En el cielo, una pesada atmósfera dominaba la sala principal. Michael observaba el informe en silencio. Sus manos se cerraron lentamente. ¿Es definitivo? Un ángel bajó la cabeza. Sí, Lord Michael. Michael cerró los ojos. Recordó al joven que había luchado por la paz entre las 3 facciones. Al muchacho que siempre estaba dispuesto a sacrificarse por otros. Y sintió una profunda tristeza. El mundo acaba de perder a un verdadero héroe. A pocos metros de él, Gabriel permanecía inmóvil. Las lágrimas descendían por sus mejillas. No puede ser, apretó ambas manos contra su pecho. Issei-san siempre encontraba la forma de volver, su voz terminó quebrándose. Quería volver a verlo, nadie encontró palabras para responder. Porque todos compartían el mismo pensamiento. El dragón carmesí había desaparecido. Y el mundo era un lugar más oscuro sin él. Los ángeles guardaron un minuto de silencio. Incluso aquellos que nunca lo conocieron personalmente habían escuchado historias sobre él. El humano que desafiaba imposibles. El pervertido que jamás abandonaba a sus amigos. El dragón que siempre se levantaba. En Grigori, Barakiel permaneció en silencio al recibir la noticia. Por primera vez en mucho tiempo, no encontró palabras. Recordó al joven que había ayudado a Akeno a aceptar partes de sí misma que ella había odiado durante años. Barakiel recordó cómo Akeno sonreía cada vez que hablaba de Issei. Y comprendió algo.
Aquella sonrisa había desaparecido. Maldita sea. Apretó los puños lentamente. Porque conocía a su hija. Y sabía que aquella pérdida la destrozaría. Descansa en paz, muchacho. En Asgard, la noticia llegó pocas horas después. Odín observaba el informe en silencio. Sus ojos recorrieron cada línea hasta detenerse en un nombre. Youdowisei. El anciano dios guardó silencio varios segundos. Así que finalmente ocurrió, no había burla en su voz. Solo decepción. Recordó al joven que luchó contra Loki. Al muchacho que desafió enemigos imposibles sin retroceder. Al humano que consiguió ganarse el respeto de dioses, demonios y ángeles por igual. Odín cerró lentamente los ojos. El mundo acaba de perder a uno de sus guerreros más prometedores. El silencio volvió a apoderarse del salón. Y por primera vez en mucho tiempo, el padre de todos inclinó ligeramente la cabeza. Un gesto de respeto hacia Youdowisei. A pocos metros de allí, Rosuei se observaba el mismo informe. Sus manos temblaban. No, lo leyó una vez más. Y luego otra. Como si las palabras fueran a cambiar. Como si todo fuera un error. Pero no ocurrió. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Eso no tiene sentido, recordó las veces que Issei la hizo reír. Las veces que la ayudó. Las veces que la hizo sentir que pertenecía a algún lugar. Y entonces recordó algo peor. La última conversación que compartieron. Una conversación normal. Sin despedidas. Sin saber que sería la última. Las lágrimas descendieron por sus mejillas. Idiota, su voz se quebró. Siempre haces cosas imposibles, apretó el informe contra su pecho. Así que deberías haber regresado esta vez también, pero el silencio fue la única respuesta. Y aquello terminó de romperle el corazón. En Kioto, la noticia llegó al territorio de los Youkai pocas horas después. El silencio dominó la residencia de la reina de Kioto. Masaka observaba el informe una y otra vez. Como si se negara a aceptarlo. No. Su voz apenas fue un susurro. Frente a ella, Kunou observó a su madre confundida. ¿Madre? Masaka cerró lentamente los ojos. Recordó al joven que había luchado por proteger Kioto. Al muchacho que arriesgó su vida por personas que ni siquiera pertenecían a su facción. Youdowisei bajó la cabeza. El mundo acaba de perder a un gran hombre. Kunou sintió un mal presentimiento. ¿Qué ocurrió con Oni-chan? El silencio fue suficiente. Los ojos de la pequeña se abrieron lentamente. No. Las lágrimas comenzaron a descender por su rostro. Porque incluso ella comprendió el significado de aquellas palabras. El dragón carmesino volvería a Kioto. En cuestión de días, la desaparición de Issei se convirtió en el tema principal del mundo sobrenatural. Los líderes de las distintas facciones comenzaron a organizar un funeral en su honor. Sin embargo, existía una tarea que nadie quería realizar. Ni siquiera los Mahou. Porque ninguna guerra, tragedia o batalla podía preparar a alguien para decirle a unos padres que habían perdido a su hijo. El sol comenzaba a ocultarse cuando un círculo mágico apareció frente a la residencia Youdou. De él emergieron Circex Lucifer y Grayfia Lucifuge. Ambos permanecieron inmóviles varios segundos. Ninguno sabía cómo empezar. Finalmente, Circex tocó el timbre. La puerta se abrió poco después. ¿Eh? Miki Youdou apareció sonriendo. Al verlos, pareció sorprendida. Oh, Circex-san. Grayfia-san. Su sonrisa se amplió. ¿Vienen a visitar a Issei? Lo siento, pero no está. Hace días que no viene a casa. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Circex. Porque durante un instante, Miki seguía creyendo que todo era normal. Que su hijo seguía vivo. Que volvería a casa como siempre. ¿Pasa algo? Preguntó Miki al notar sus expresiones. Nadie respondió. El silencio comenzó a volverse incómodo. Circex-san. La sonrisa de Miki desapareció lentamente. Entonces apareció Gorou Youdou. ¿Qué sucede? Observó a ambos visitantes y una desagradable sensación se instaló en su pecho. Algo estaba mal. Muy mal. ¿Dónde está Issei? Circex cerró lentamente los ojos. Aquella era la pregunta más difícil de responder. Porque conocía la verdad. Y odiaba esa verdad. Miki los observó cada vez más nerviosa. ¿Dónde está mi hijo? El silencio regresó. Y poco a poco, el miedo comenzó a aparecer en los rostros de ambos padres. ¿Le ocurrió algo? Grayfia bajó la mirada. Incapaz de sostener aquella conversación. Entonces Circex habló. Hubo un incidente.
El corazón de Miki comenzó a acelerarse. ¿Está herido? ¿Está en el hospital? Sir Zetsu-san. Su voz se quebró. ¿Dónde está mi hijo? Sir Zetsu apretó los puños. Nunca se había sentido tan impotente. Lo siento. Aquellas dos palabras destruyeron el mundo de los Youdou. Miki quedó inmóvil. Como si hubiera dejado de comprender lo que estaba escuchando. No. Gorou dio un paso adelante. ¿Qué quieres decir con lo siento? Sir Zetsu bajó la cabeza. No pudimos salvarlo. El silencio que siguió fue insoportable. Miki negó lentamente. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No, porque aquello no tenía sentido. Issei siempre regresaba. Por muy peligrosa que fuera la situación. Por muy herido que terminara. Siempre volvía a casa. Está vivo. Su voz temblaba. Mi hijo está vivo. Nadie respondió. Y eso fue peor que cualquier explicación. Las lágrimas comenzaron a descender por sus mejillas. Ustedes dijeron que lo protegerían. Sir Zetsu cerró los ojos. Aquellas palabras golpearon más fuerte que cualquier ataque. Miki-san, ustedes dijeron que estaría bien. Su voz terminó rompiéndose. Dijeron que estaría a salvo. Sir Zetsu no respondió. Porque no tenía ninguna respuesta capaz de aliviar aquel dolor. Entonces Miki avanzó. Y golpeó a Sir Zetsu en el pecho. Devuélveme a mi hijo. Otro golpe. Devuélvemelo. Otro más. Devuélveme a Issei. Los golpes apenas tenían fuerza. Pero cada uno pesaba más que una montaña. Porque estaban llenos de dolor. De impotencia. De desesperación. Sir Zetsu permaneció inmóvil. No intentó detenerla. No intentó defenderse. Porque una parte de él pensaba exactamente lo mismo. Debió haber llegado antes. Debió haber protegido a Issei. Debió haber evitado aquella tragedia. Finalmente, las fuerzas abandonaron el cuerpo de Miki. Y cayó de rodillas entre lágrimas. Gracia tuvo que apartar la mirada. Incluso ella era incapaz de soportar aquella escena. Gorou permaneció inmóvil. Observando el suelo. Sin decir una sola palabra. Porque una parte de él seguía esperando escuchar. Papá. Mamá. Ya volví. Pero ese momento nunca llegó. Y poco a poco, la realidad comenzó a quebrarlo. Sir Zetsu sintió una opresión en el pecho. Porque acababa de comprender algo. Para el inframundo, Issei era el Sekiryu-Tei. El dragón carmesí. Un héroe. Una leyenda. Pero para aquellas dos personas, solo era su hijo. Un chico que sonreía demasiado. Que decía tonterías. Que soñaba con una moral. Que siempre terminaba regresando a casa. Y ahora, ya no volvería. Solo quería verlo regresar. La voz de Miki apenas fue un susurro. Gracia volvió a apartar la mirada. Porque entendía perfectamente aquel dolor. Ella también había visto crecer a ese muchacho. También había sido testigo de las veces que arriesgó su vida por otros. Y ahora ni siquiera podía ofrecer palabras de consuelo. Porque ninguna sería suficiente. El silencio llenó la residencia Youdou. Nadie encontró nada que decir. Porque algunas heridas eran demasiado profundas. Y aquella era una de ellas. A lo lejos, el sol terminó de ocultarse tras el horizonte. Y por primera vez desde que nació en Sekiryu-Tei, el mundo parecía un lugar mucho más vacío. Fin de la parte 1. Bueno gente, espero que les vaya gustando y antes de despedirme les quiero preguntar si quieran que cuando empiece lo de Naruto desarrolle alguna pareja o personaje en la historia, pero bueno, adiós, hasta la próxima.